Muy buenas tardes, alumnos del sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas. Les saluda con el gusto de siempre su asesor y maestro, licenciado Israel Flores Olayo, para nuestra tercera sesión de trabajo y presentación de contenidos virtuales. Es un gusto poder saludarles nuevamente, también reconocer el gran esfuerzo que la universidad realiza, el apoyo que nos brinda para que estos materiales puedan ser elaborados y puedan ser distribuidos, puedan llegar a ustedes y puedan ustedes continuar con su proceso de aprendizaje mediante estas plataformas y mediante estas herramientas, pero principalmente por el apoyo técnico humano, sin el cual esto pues no sería posible. La asignatura, evidentemente, estamos en filosofía jurídica y vamos a abordar el tema de hoy, que son las principales posiciones de la filosofía del derecho. La semana pasada hablábamos acerca de los conflictos que se desatan en el derecho por medio del hombre, es decir, la cuestión del hombre, su posición. Hablábamos de las esferas, la esfera cognitiva, la esfera lógica, la esfera jurídica, y cómo el conflicto filosófico tiene un rango tanto de penetración como de afectación, pero también pues de solución de situaciones. La filosofía ayuda a generar muchas situaciones. El día de hoy vamos a hablar de estos temas con una precisión mucho más filosófica de las cuestiones, de las posiciones de la filosofía del derecho. Hoy vamos a hablar del justnaturalismo, del positivismo y del realismo jurídico. Cómo es que se configuran. Ustedes formarán sus propios criterios acerca de ello. Cuando estaba preparando la clase, que obviamente ya había yo estudiado estos temas con anterioridad y siempre he tenido la misma idea, el justnaturalista confronta al positivista. El positivista confronta al justnaturalista y establece sus propios argumentos. Tenemos escuelas doctrinarias o corrientes doctrinarias. Por ejemplo, en el tema del justnaturalismo, pues tenemos las escuelas escandinavas, la alemana, la norteamericana. En el tema del positivismo tenemos corrientes ideológicas importantes en cuanto al papel y la estructura de la impartición de justicia. Y entonces, yo creo que en estos temas existe una confrontación innecesaria. Y bueno, habrá quienes digan que es un atrevimiento establecer, después de tanta ideología y después de tanta confrontación, establecer que ha sido una lucha o es una lucha que se considera inútil. No es tanto que lo considere desde esa perspectiva inútil, sino que creo que los doctrinarios tratan de establecer una diferencia que en la esencia del derecho no puede existir. Yo me voy a una base filosófica que me gusta mucho utilizar cuando hablamos de esta materia, y que dice: aprendemos derecho para convivir y aprendemos filosofía para vivir. Entonces, si bien es que el derecho nos enseña a convivir o nos impone reglas de convivencia, y la filosofía nos enseña cómo vivir, entonces estas cuestiones separatistas entre una doctrina y otra, que van hacia la contribución misma, no las termino de justificar. ¿Sí? Es decir, creo que al final se busca el bien, se busca la evolución,
se busca el progreso y se busca que los fenómenos sociales dirijan y también el pensamiento del hombre se conecte con el fenómeno social y se pueda crear una estructura de derecho mucho más concreta, conectada. Vamos a verlo de esta forma. ¿Qué es el derecho natural? Primero vamos a hablar de derecho natural, o del justnaturalismo. Mazzini distingue los siguientes justnaturalismos. Uno de corte clásico, cuya raíz se encuentra en las tradiciones filosóficas, representadas por Aristóteles y Tomás de Aquino. Un justnaturalismo empirista, contractualista, que tiene como principal representante a Hobbes. El propio de la escuela moderna del derecho natural, teniendo a Grocio y a Pufendorf a la cabeza. Un justnaturalismo de corte marxista, explicado fundamentalmente por Ernest Bloch, Ernest Bloch y uno de tipo kantiano. Vamos a explicarlo. Evidentemente el derecho natural corresponde a cuestiones filosóficas. ¿A qué cosas tiene el derecho el hombre? Creo que ya en varias materias, en varios momentos, hemos hablado de los derechos naturales, hemos hablado de sus variaciones, ¿sí? De cómo se dividen los derechos. Y creo que el enfoque de esta presentación la vamos a separar un poco de ello, ¿sí? No nos vamos a meter tanto en las derivaciones, ¿sí? Porque no vamos a hablar ahorita, por ejemplo, no nos daría tiempo a abordar el tema, tal vez más adelante, en cuanto a la cuestión de cuando hablamos de qué tipo de derecho, ¿no? Inclusive podríamos profundizar más la aplicación hacia derechos personales, derechos reales, derechos sociales y bla, 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 bla. Perdernos un poco en ello. Vamos a entender la cuestión filosófica, la cuestión justnaturalista a partir de la cuestión filosófica. Aquí tenemos una escala de corrientes ideológicas, pero vamos a enfocarnos en lo que la definición operativa nos dice. El justnaturalismo en el que nos movemos conviene en aceptar que el derecho es una unidad compuesta por un elemento natural y otro positivo. No son dos sistemas de derechos separados. Este punto lo explica muy bien el profesor Javier Hervada siguiendo a Aristóteles. El derecho natural y el derecho positivo se integran en un único sistema jurídico, el cual es en parte natural y en parte positivo. Lo voy a explicar de esta manera, ¿sí? ¿Qué significa la cuestión? Primero vamos a entender, vamos a comprender. El justnaturalismo es una corriente ideológica que habla sobre los derechos naturales del hombre, ¿no? Los derechos primarios, las cuestiones de la vida, la libertad, la seguridad, todas esas cosas que tienen que ver con las cuestiones de los derechos con los que el hombre nace, ¿no? Y entonces, el justnaturalista dice que el derecho objetivo tiene la tarea de materializar específicamente todos esos derechos. Y entonces, el positivista o el positivismo dice que efectivamente su tarea es crear una descripción, una hipótesis que asuma o presuma una ley que va a regular la protección de ciertos bienes jurídicos o la protección de ciertos derechos o algunas garantías. Y entonces el justnaturalista dice, no, es que existen derechos, por ejemplo en el catálogo, que es lo que estamos trabajando en nuestras actividades de esta semana, en el catálogo de derechos humanos, sí, en los 30 artículos que componen el catálogo de derechos humanos, existen muchas prerrogativas que no están siendo contempladas de acuerdo a lo que exigen los derechos humanos, que tiene relación con los derechos sociales, con los derechos de salud, con los derechos de seguridad, con los derechos de libertad. Hay muchas cosas que no están materializadas en la ley. Y el positivismo dice, bueno, sí están materializadas algunas, pero recuerda que el derecho va dando cobertura a la fenomenología social.
en sus alcances y en sus límites y en sus comprensiones, el derecho materializa lo que es urgente y necesario materializar y no puede dar cobertura a todo el sinfín de perspectivas o de orientaciones de derecho de acuerdo al justnaturalismo, porque entonces no estaríamos o no se estaría creando una regulación jurídica o una situación jurídica alrededor de lo que la sociedad exige o lo que el mundo exige alrededor de la creación de leyes, sino que lo estaríamos atendiendo a una necesidad ideológica, a una cuestión ideológica que indica que todas las situaciones hipotéticas habidas y por haber en este mundo real tendrían que estar consideradas. Y hay muchas cosas que filosóficamente y lógicamente no ingresarían ahí, porque pues obviamente ¿dónde quedaría la cuestión de la presunción, la cuestión de la inferencia, la cuestión de la lógica, la cuestión del razonamiento? Hay muchas situaciones en las que interviene el tipo de pensamiento, por eso es bien importante el tema de la filosofía jurídica en ese sentido. Ahora bien, ¿qué sucede en este apartado? Aquí es donde vamos comprendiendo qué diferencia a uno de otro, ¿no? En el aspecto justnaturalista y en el aspecto positivista. Por eso los positivistas esgrimen que la ley solamente debe contemplarse o debe existir cuando posee esta cuestión positiva. Por eso, cuando estamos en la universidad y estamos estudiando el derecho positivo y nos preguntan, ¿qué es el derecho positivo? Y nosotros rezamos, ¿no? Porque ya lo decimos como una cuestión mecánica. Y decimos, el derecho positivo es una ley vigente en un determinado lugar y en un determinado momento histórico. Eso es el derecho positivo. Y entonces, los positivistas establecen que, si bien es cierto que el justnaturalismo trata de imponer la creación de leyes y trata de establecer que la creación de leyes es necesaria y que todos estos derechos deben materializarse, ¿sí? Por eso fíjense que mientras estaba leyendo estos temas, algo bien interesante es que dice que por eso los justnaturalistas hablan de un reconocimiento a los derechos humanos. Pero ¿quién debe realizar este reconocimiento? Pues obviamente los positivistas, el derecho positivo. ¿Por qué? Porque el reconocimiento a los derechos humanos, pues entonces implica que se crean o se puedan crear leyes más específicas que resuelvan los conflictos relacionados con derechos humanos o que realmente tutelen o vigilen la protección que estos derechos implican. Por eso manejan la palabra reconocimiento. No manejan la palabra observación o no manejan la palabra, por llamarle de alguna forma, ¿no? Adjudicación o regulación. Ellos hablan de un reconocimiento. Y este reconocimiento, pues, se lo están pidiendo al derecho positivo. Entonces, los positivistas no reconocen la importancia del justnaturalismo. Dicen, no, pues es que de todas formas el justnaturalismo pues solamente es esa imposición, ¿no? De que esto existe y lo debes reconocer, esto existe y lo debes tomar en cuenta, no has materializado en tus leyes esto, no lo has tomado en cuenta. Y entonces el positivista o el positivismo dice, bueno, recuerda, las leyes, ¿por qué razón surgen? ¿Por qué razón se elaboran? ¿Cuál es su proceso de elaboración? El fenómeno social, el fenómeno jurídico, la interacción humana. El hecho nos da el derecho, no la cuestión ideológica con la que tú estás tratando de imponer la creación de leyes. Y entonces, los positivistas defienden esa postura del derecho positivo, defienden esa separación del derecho positivo. Y entonces, de lo expuesto se sigue que el derecho natural no es un ideal solamente, algo abstracto y por tanto histórico,
sino que exige su integración al sistema jurídico aplicable, es decir, su lugar en la historia. Existe un derecho natural originario, principios de justicia prepositivos, que todos conocemos y que requieren ser positivizados. Este conflicto, esta situación, tiene la historia del mundo de antiguo. ¿Por qué? Bueno, porque ideológicamente siempre se ha tratado de entender la cuestión de la justicia, la moral, la ética, los principios rectores de la impartición de justicia, en el entendido o en el sentido de imaginar o de crear un mundo ideal. Y este mundo ideal, pues evidentemente, imaginen, ¿no? El conflicto hombre-ley, ley-sociedad, hombre-sociedad, hombre-justicia, ley-justicia, sociedad-justicia. Pues creo que no existen los elementos pertinentes, al menos conectados, para que se pueda hablar de un ideal. Pero los naturalistas dicen que no es una cuestión abstracta, no es una cuestión imaginativa, es algo real. Y entonces la cuestión es que requieren ser positivizados, requieren insertarse en el derecho positivo. El positivismo, pues evidentemente habla de que el derecho evoluciona con características propias, con estructuras propias y sigue una fenomenología y sigue una inercia. Y entonces eso es lo que crea el derecho. Por ejemplo, ahorita pues me imagino el abundante trabajo que existe en cuanto a la regulación de todas las cuestiones que están relacionadas con las tecnologías de la información, ¿no? Se están generando muchos fenómenos mediáticos a través de la informática, las redes sociales, las redes virtuales, el internet, que pues no están regulados del todo, ¿no? Entonces, ahorita hay mucho trabajo en ello, aplicaciones, cuestiones políticas, cuestiones sociales, cuestiones económicas, generación de nuevas políticas de gobierno, su implementación, políticas públicas, políticas de salud, o vaya, encapsulándolo mejor, políticas de salud pública. Y entonces hay que crear nuevas leyes, ¿no? Nuevas formas de entender este fenómeno o estos fenómenos. Y entonces, un ejemplo de lo anterior puede ser el caso de los derechos humanos. Tales derechos constituirían lo que llamaríamos lo justo natural, es decir, verdaderos derechos que a la vez exigirían ser reconocidos en documentos internacionales, derecho positivo. Solo así se pueden entender expresiones como las de dignidad de la persona humana o inherentes al ser humano, etc. Sin embargo, los derechos humanos requieren a la vez del reconocimiento positivo, lo que mencionaba hace un momento, como el que los textos internacionales dan, textos que han sido promulgados en un contexto histórico determinado. Esto nos ayuda a entender mejor por qué los documentos internacionales hablan de reconocer los derechos, no de otorgarlos, ¿sí? Es decir, aquí está la cuestión doctrinaria de lo que yo explicaba hace un momento. El derecho humano es la generalidad, ¿no? Las cuestiones internacionales, las cuestiones de nación, de internacionalización, que quieren penetrar o implementar cuestiones de nación. Y entonces, el derecho positivo, los justnaturalistas dicen que debe existir un reconocimiento por parte del derecho positivo. Es decir, el justnaturalista es como si se ostentara o se erigiera como el filósofo del derecho. Y el positivista lo reflejan como el tecnócrata del derecho, como el técnico, el que maquila simplemente y elabora una ley para describir cierta hipótesis o cierta situación. Y entonces el justnaturalista argumenta o esgrime que el positivista no está dándole el reconocimiento filosófico real o doctrinario a toda esta situación histórica que ha atravesado el derecho en el mundo para poder constituirse como tal, ¿no? Porque al final, pues los justnaturalistas hay que reconocerles el aporte histórico-filosófico que el derecho siempre ha tenido.
Pero el positivista no. El positivista dice, no, es que vamos sobre cuestiones más materiales, sobre cuestiones más evidentes, más reales, utilizar el pensamiento correcto y relacionarlo con el pensamiento verdadero, ¿no? Las razones, la lógica, la observación, y que el derecho se materialice a partir de ello. Y entonces el justnaturalista siente o piensa que el positivista se aleja de este gran aporte o esta estructura filosófica que el derecho contiene, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es el derecho positivo? Pese a que la ley natural se encuentra perfectamente adecuada a la naturaleza del hombre, no se halla, sin embargo, completamente conformada a la condición del hombre que vive aquí y ahora. Por eso debe ser determinada por lo justo, legal o positivo. Porque la ley natural se refiere tan solo a los contornos de la acción, no a sus particularidades. Esto significa que los preceptos de la ley natural son de tal manera generales que por eso necesitan de alguna especificación. El derecho positivo se encarga de especificar todas y cada una de las situaciones que el derecho natural o el justnaturalismo trata de imponer. Espero que en este momento de la presentación se vaya comprendiendo poco a poco la gran diferencia o la cuestión semántica que divide la postura justnaturalista con la postura justpositivista. Es decir, que el positivo dice la condición, ¿sí? La condición, aquí viene la diferencia. Pese a que la ley natural se encuentra perfectamente adecuada a la naturaleza del hombre, o sea, sí contempla la naturaleza del hombre, no se halla, sin embargo, completamente conformada a la condición del hombre que vive aquí y ahora. Por eso debe ser determinada por lo justo, legal o positivo. El derecho positivo contempla al hombre en su aquí y en su ahora, en lo que sucede alrededor del hombre, ¿sí? En su papel, en su posición inmediata. Recuerdo en esta parte de la clase, en este momento de la presentación, cuando en sus primeros inicios de la carrera, cuando ustedes llegan a la carrera de Derecho, en los primeros momentos de hablar de la abstracción, hablar del pensamiento jurídico, incluso cuando tocamos temas de argumentación, cuando ustedes empiezan a estudiar Derecho, presenciamos el juicio de Nuremberg. Y en el juicio de Nuremberg hay un ejercicio dialéctico retórico muy interesante, porque tenemos dos posturas y las dos posturas parecen razonables, lógicas y verdaderas, ¿sí? En el juicio de Nuremberg, pues obviamente se habla acerca de cuando se están llevando a juicio a los militares de alto rango de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿sí? Y entonces tenemos las dos posturas y las dos suenan muy lógicas, muy racionales. Y el pensamiento jurídico te obliga a observarlo con perspectiva objetiva, ¿sí? Cuando a las personas que están siendo enjuiciadas se les dice, bueno, la postura que los defiende dice, es que estaban obedeciendo órdenes, y no obedecer órdenes es una traición. Y el otro argumento decía, bueno, pero es que ellos cuando ejecutaban órdenes ya sabían lo que estaba bien o mal, ya tenían ese discernimiento. Y entonces ahí el alumno, cuando empieza a tener sus primeros contactos con el derecho y observa el juicio de Nuremberg, empieza a darse cuenta que su razonamiento debe ser mucho más elevado, su posición de razonamiento debe ser más elevada, debe ser objetiva. Y entonces, ahí encontramos un conflicto bien interesante entre la cuestión ideológica y la objetividad que el derecho exige. Por eso es bien interesante poder comprender la postura de estas corrientes, cómo estas corrientes identifican
escenifican y buscan que el derecho cumpla con sus finalidades en el aquí y ahora, entender la posición y la postura de los hombres, cómo funcionan alrededor de ciertas situaciones, ¿no? Alrededor de ciertos momentos ideológicos, prácticos de la aplicación del derecho y de cómo funciona el derecho alrededor de ello. Y entonces, dice aquí, por eso debe ser determinada por lo justo, legal o positivo, porque la ley natural se refiere tan solo a los contornos de la acción, no a sus particularidades. Eso significa que los preceptos de la ley natural son de tal manera generales y por eso necesitan de alguna especificación. Es decir, el derecho positivo observa al justnaturalismo pues como una situación, una nube ideológica, ¿no? Que está presente y permanente, volando alrededor de las cuestiones materiales del derecho. Y el positivista dice, bueno, nosotros estamos creando leyes, trabajando para las leyes, implementando nuevas leyes y tomamos del derecho natural pues lo que le corresponde, ¿no? Lo que le pertenece. Y entonces ese es como que el conflicto, como que la situación. Y entonces llegamos a un apartado bien interesante, ¿sí? Y ahí en las actividades que ustedes están desarrollando, dice, ¿qué es el realismo jurídico? A ver, hablamos entonces del justnaturalismo, hablamos del justpositivismo y ahora vamos al realismo jurídico, que son doctrinas que hay que estudiar de forma interesante. El realismo jurídico fue el movimiento de teoría del derecho nativo más importante de los Estados Unidos durante el siglo XX y ha tenido un impacto profundo, no solo en la educación y academias jurídicas, sino también en las reformas al derecho y en la abogacía. Al contrario de su primo escandinavo, realismo jurídico europeo, el realismo estadounidense no eran primariamente una extensión al derecho de doctrinas filosóficas sustantivas, de la semántica y la epistemología. Los realistas eran juristas y algunos científicos sociales, no filósofos, y sus motivaciones fueron por tanto diferentes. Como juristas, ellos estaban actuando contra el formalismo o la jurisprudencia mecánica de sus días. El realista, que es otra corriente ideológica, otra forma de ver el derecho, el realista dijo, no se compliquen. Pero obviamente, fíjense en esto, dice que eran juristas y algunos científicos sociales. Obviamente el jurista social, el jurista tecnócrata, el científico social, tiene pensamientos más epistemológicos, menos filosóficos, por decirlo de alguna forma. No se acerca tanto a la cuestión subjetiva de la filosofía, no sé si le resta importancia, no sé si la considere menos meritoria, pero no se acerca tanto a ello y tampoco le da tanto realce a la cuestión de la fenomenología o la cuestión del fenómeno como parte de punto de partida, la cuestión evolutiva del derecho. El realista dice que el derecho evoluciona de acuerdo a lo que existe para aplicar el derecho, ¿sí? ¿Qué existe para aplicar el derecho? Bueno, un sistema regulatorio, un sistema de infraestructura que permita la aplicación de los procedimientos y los juicios legales, servidores, expertos en derecho, relacionados para trabajar en la aplicación de justicia, códigos, leyes, jueces que impartan la justicia o que asuman el papel de distribuir la impartición de justicia o aplicarla, un sistema penitenciario, un sistema de aplicación o de coercitividad para que las leyes realmente puedan surtir su efecto. Y entonces el realista jurídico, el que promueve la idea del realismo jurídico, dice, es que si no tenemos eso, no podemos aplicar el derecho. ¿Para qué perdernos
en doctrinas justnaturalistas, ¿para qué sujetarnos a doctrinas positivistas si en realidad no tenemos los elementos materiales para la aplicación del derecho, para que el derecho cumpla sus fines? ¿Sí? Y esto tiene mucha relación con la cuestión de las leyes también, que reglamentariamente no proceden porque no existe una disposición reglamentaria. Una analogía, un ejemplo de esto, por ejemplo, cuando dice que la Constitución establece que es obligación de todos los mexicanos, pues que cumplir con su educación, que los hijos cumplan con su educación, que es obligación del ciudadano desarrollar esto por cuenta propia o en los hijos. Y entonces, ¿qué sucede si no lo haces? ¿Qué sucede con el ciudadano que no manda a su hijo a la escuela? Pues obviamente no hay una sanción jurídica para ello, ¿sí? Y como no hay una sanción jurídica para ello, pues entonces no existe una obligatoriedad como tal, al menos en el aspecto jurídico. Tal vez una cuestión moral, una cuestión normativa. Pero el realista dice, bueno, eso es a lo que se refiere el realista. ¿De qué te sirve esa ley si al final no tienes una ley coercitiva, una ley que sancione esa conducta? No se cumple con los fines del derecho, no se cumple con la finalidad por la que fue creada esa ley. Y entonces el realista dice, el realista establece que la aplicación de la ley se relaciona con el dogma y con el método. Tiene que haber dogma, tiene que haber método y tiene que haber infraestructura, tiene que materializarse el derecho. Y entonces explica perfectamente su postura y dice, tiene que haber o tiene que existir la cuestión material, la cuestión de consecución tanto jurídica como doctrinaria, como material, como de conexión con la función de servicio de impartición de justicia, para que pueda existir el derecho como tal. Y entonces nos encontramos con diferentes regulaciones o diferentes estructuras de derecho que efectivamente, desde la perspectiva del realista, y debemos concederle cierta razón, no se acercan a la cuestión del realismo jurídico. Es decir, como que contrapone su posición hacia lo que establece el justnaturalista y el justpositivista, donde dice que efectivamente el justnaturalista pues le dice al positivista, ándale, crea las leyes, porque esto no está materializado, no hay una ley que regule esto. El positivista dice, bueno, ya se están creando las leyes, obedecen al fenómeno social, obedecen a las necesidades sociales, a los hechos que exigen una conformación de derecho, ahí está la ley. Y el realista dice, bueno, tú pides esto como justnaturalista, tú haces esto como positivista o como teoría positivista, pero al final la realidad nos dice que no tiene una existencia real en el derecho, porque no tiene una medida de aplicación, porque no existe una sanción, porque los personajes vinculados con la impartición de justicia se encuentran impedidos para regularlo, porque no existen esas figuras en las legislaciones, porque no existe esto. Y hay la importancia también de avanzar en la investigación científica o la importancia de generar investigación acerca del derecho, porque esto es sumamente importante para poder comprenderlo, poder entender que la postura del realista o del realismo jurídico tiene mucha razón de ser, ¿sí? ¿Cuáles son los fines del derecho? Pues que las leyes se cumplan. Pero si no existe una ley reglamentaria que haga valer ese derecho o que realmente se haga cumplir, o en la cuestión material los procedimientos son insuficientes para hacerlos valer, en cualquier materia, pues entonces el realista dice, pues es que el realismo jurídico te impone esto. ¿De qué te sirve tener leyes que al final no son operativas o no tienen esa coercitividad o esa fuerza coercitiva suficiente?
Wilhelm Lustig desarrolla sobre todo la crítica a la llamada ideología de la justicia, es decir, a la concepción según la cual con anterioridad y de forma independiente del derecho positivo de la organización social existe una justicia material, que el derecho positivo estaría llamado a realizar y garantizar. Por el contrario, para él la única realidad concreta está constituida por la máquina del derecho, por la organización de la fuerza y por los objetivos sociales. Las normas separadas del derecho no son nada, solamente términos y etiquetas vacías. Ahí está. La fuerza real del derecho está constituida por la máquina del derecho. Leyes, códigos, funcionarios, jueces, secretarios, tribunales, la máquina del derecho. Las normas separadas del derecho no son nada. Evidentemente habla de normas sociales, habla de normas, hace referencia a ese tipo de normas, ¿no? Normas convencionales, que nosotros obedecemos por cuestiones éticas o por cuestión social, pero el realismo jurídico también habla acerca de toda esa serie de situaciones normativas que carecen de un procedimiento para ser implementadas y para aplicar una sanción o una pena en caso de que éstas no se cumplan, o en caso de que éstas atenten contra una prerrogativa o un derecho, porque claro que existen. Deben crearse regulaciones. En los últimos años se ha observado mucha actividad en la creación de leyes reglamentarias, ¿no? Actualizaciones, cuestiones que deberían estar observadas. Ahorita, por ejemplo, se ha observado una interesante producción de leyes y reconocimiento de ciertos derechos encaminados a la protección de las mujeres, leyes de equidad de género, leyes de igualdad de género, obviamente. Y entonces, dice, las palabras vacías son aquellas que no tienen referencia en la realidad concreta, como sucede, por ejemplo, con la voz derecho subjetivo. En muchos casos, el lenguaje jurídico tiene una función no solo directiva, sino también constitutiva en tanto da vida a aquellas relaciones y situaciones a las que el lenguaje hace referencia. Para Oliver Crona, como para Lustig, el derecho es una máquina que transforma y dirige la conducta de los ciudadanos frente a la Constitución. Efectivamente. Por eso el realista jurídico aborda estos dos campos. El campo de las normas que no pertenecen al campo jurídico y que se adoptan por convencionalismo, y el campo de la norma jurídica o de la ley jurídica que no tiene una regulación precisa o no tiene un campo específico coercitivo para poder hacerla válida. Al final, el realista jurídico maneja sus propias concepciones, pero ustedes pueden observar la importancia de comprender las diferentes posturas, ¿no? Los diferentes momentos. Y entonces, entender que el realismo jurídico, la cuestión jurídica, son las posturas que cierran con esta escalada o con esta situación de escalamiento ideológico acerca del justnaturalismo, el justpositivismo y el realismo jurídico. Espero que se comprendan las diferencias conceptuales entre una y otra. Les sugiero que sigan estudiando y analizando las diferencias justnaturalistas. En la semana incursionaremos en el estudio de las diferentes escuelas, cómo conceptualizan el derecho, cómo creen que existe el derecho, por qué el derecho existe, por qué el derecho funciona, y que se pueda comprender la esencia y la estructura diferencia integral o la estructura integral diferenciada entre cada uno de ellos. Yo no diría que se complementan, el uno con el otro. Yo lo que creo es que tratan de coexistir para darle esa vigencia y esa esencia al derecho que el derecho exige y que el derecho trata de imponer y de hacer establecer en la vida social, en la vida cotidiana, en el rumbo de lo que hacemos como país, de lo que hacemos como ciudadanos, de lo que el ser humano exige y al mismo tiempo necesita. Estas corrientes es muy interesante entenderlas porque precisamente cuando el alumno llega a su momento de titulación o llega a sus momentos de emitir juicios de valor,
pues tiene o debe contener un gran acervo ideológico, cultural y técnico acerca de estas corrientes, de cómo funcionan, de cómo pueden tener o cómo podemos tener una mejor comprensión o tomar cierto partido o inclinarnos por alguna de ellas. Así que pues esto requiere de mayor estudio, requiere de mucha más profundidad. Claro que como todo tema filosófico y como todo tema subjetivo, admite una discusión y admite confrontación de opiniones. Así que ustedes elijan la mejor, ustedes formen su propio criterio y podemos tener un debate o una discusión muy elevada, muy razonada acerca de todos estos temas. Espero que tengan una semana llena de éxitos, que podamos trabajar muy bien y podamos estar comunicados. Les agradezco mucho el favor de su atención y hasta la próxima. Muchas gracias.